Todos los seres vivos poseen tres funciones: la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Cuando hablamos de la función de reproducción, es una función en la que los seres vivos, por un lado, crean uno o más individuos, dependiendo de la especie, pero además hay otra característica dentro de esta función, y de esto quiero que hablemos, porque si uno considera el hecho de tener uno o dos individuos a partir de esta reproducción, uno pensaría que no sería algo así como vital. Pero en realidad, si nosotros pensamos en la otra parte que tenemos que hablar de la función de reproducción, que es para continuar la especie, ahí sí estamos hablando de una función vital, porque imaginemos que si todos los individuos de una misma especie, la que sea, animal, vegetal o la que sea, dejan de reproducirse, eso llevaría a la extinción de una especie. Por lo tanto, es clave hablar de reproducción pensando en que no solo se crean individuos, sino que también estamos justamente continuando, perpetuando una especie. Hay dos tipos de reproducción. Por un lado tenemos la reproducción asexual, en la que solamente interviene un individuo, y generalmente hablamos de que los individuos descendientes son clones o copias idénticas. En general, esta reproducción asexual ocurre en muchas plantas, ocurre en microorganismos, en hongos y en algunos animales, pero generalmente en animales más básicos. Por otro lado, lo que tenemos que saber es que en esta reproducción asexual hay diferentes casos, diferentes tipos, como por ejemplo la gemación, la fragmentación, etc. Cuando hablamos de reproducción sexual, es aquella en la que intervienen dos individuos que deben ser de diferente sexo, en donde cada uno aporta su información hereditaria, pero además en este caso tenemos que hablar de gametos, que son células sexuales. En el caso de las hembras, esta célula sexual se denomina óvulo, y en el caso de los machos, esta célula sexual se denomina espermatozoides. Pero además, estos gametos deben unirse, y esto es una condición, y a eso se le llama fecundación. Luego ocurre lo que se llamamos desarrollo embrionario o gestación, que durante ese tiempo las crías o los descendientes justamente van creciendo y desarrollándose hasta que finalmente estos seres vivos comienzan a transcurrir su propia vida. Por lo tanto, cuando hablamos de reproducción sexual, hablamos de seres vivos que, si bien tienen dos progenitores, estos dos progenitores van a dar lugar a un ser vivo con características de cada uno de ellos. O sea que estas características las van a aportar ambos. Por lo tanto, acá ya no estamos hablando ni de clones ni de seres idénticos, sino que estamos hablando de una variabilidad genética. Respecto a los sexos de cada especie, hablamos de especies unisexuales cuando los sexos se presentan de forma separada, por ejemplo en el caso de los humanos. Hablamos de especies hermafroditas, o también se conocen como intersexuales, aquellas especies en donde poseen dos tipos de gónadas, por lo tanto generan los dos tipos de gametos. Esto sucede con diferentes grupos de animales, como por ejemplo lombrices, caracoles, pero también esto es muy común en plantas, aunque en el caso de las plantas lo más frecuente que ocurre es algo que se llama fecundación cruzada. Por lo tanto, si bien los gametos los producen plantas que son intersexuales o hermafroditas, cada una aporta distinto tipo de gameto, y por medio de la polinización estos gametos logran fecundarse. Como ven en este cuadro, tenemos algunas características de lo que es la reproducción sexual y asexual. Yo les voy a pedir a ustedes que investiguen un poco más, y para eso les voy a pedir que trabajen con el libro, con las páginas 98 y 99, porque quiero que, además de conocer cuáles son las características, o podríamos hablar de la definición de cada uno de estos tipos de reproducción, quiero que nos centremos sobre las ventajas que surgen a partir de cada caso. Porque aunque parezca que la reproducción asexual es un poco más básica o más simple, también tiene ciertas ventajas sobre la reproducción sexual. Sin embargo, la reproducción sexual tiene algunos detalles que, al no tener la reproducción asexual, se dice que es más evolutiva y más beneficiosa para los seres vivos. Por lo tanto, eso se los dejo a ustedes para que busquen a partir de las páginas 98 y 99, así trabajan con las ventajas de ambos tipos de reproducción. Hay un tipo de reproducción que es sexual, pero en la que no ocurre la unión de los gametos. Es decir, que a partir simplemente, por ejemplo, de una hembra que produce gametos femeninos, se va a generar un ser vivo completo. Y no solamente completo, sino que también funcional. Esto a lo que nos lleva a pensar
es en un mecanismo que se conoce como partenogénesis. La partenogénesis es un tipo de reproducción sexual, pero que si bien estos seres vivos crean gametos masculinos y femeninos, óvulos y espermatozoides como nosotros los llamamos, en realidad a partir del óvulo que solamente genera la hembra, ya se puede generar un ser vivo. Esto ocurre con diferentes especies muy particulares, como por ejemplo algunas pulgas, las abejas, que es un caso muy particular. Las abejas a partir de un óvulo no fecundado generan un ser vivo que es el zángano. Como nosotros sabemos, dentro del grupo de las abejas o las colonias en donde ellas viven, se desarrollan o se dan diferentes roles. Están los zánganos, reina, obreras. Bueno, a partir justamente de un óvulo no fecundado que genera una abeja hembra, lo que se va a generar básicamente es esto, un zángano. Pero el zángano obviamente que es una abeja funcional. Además tenemos otros casos como por ejemplo plantas. En el caso de la banana es un caso que también se reproduce por medio de partenogénesis. Vuelvo a repetir, estamos hablando de un tipo especial de reproducción sexual. Si hablamos de reproducción, tenemos que saber que el tipo más antiguo de reproducción fue la asexual y luego de esta reproducción asexual fue evolucionando y se cree que dio lugar a la reproducción sexual que aparece hace unos aproximadamente 3.000 millones de años. El tema es cómo surge la reproducción sexual y para ello los científicos elaboraron una serie de hipótesis que nos pueden explicar algo sobre esto. Una de estas hipótesis está basada en un mecanismo que se llama conjugación bacteriana. Si hacemos un repaso, recordamos que las bacterias se acuerdan que tenían flagelos, que eran algo así como una cola en forma de látigo, pero también las bacterias tenían como unos cilios o pilis, que son como unas pequeñas estructuras con aspecto de pelo que rodean a toda la pared celular de la bacteria. ¿Qué ocurre con estos pilis que yo les estoy contando? Ocurre una cosa muy particular, porque las bacterias, las que tienen estos pilis, tienen la capacidad de poder unirse o adherirse por medio de ellos una a otra. O sea, se juntan dos bacterias y por medio de estos pilis es como que se adhieren. No solamente que se adhieren, sino que lo que empieza a pasar es que empiezan a transmitirse información de una célula a la otra. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve, por ejemplo, en el caso de que una de estas dos células esté dañada y tenga que ser restaurada o reparada, una célula le pasa la información a la otra, por lo tanto, de esta manera se puede reparar el daño del material genético o de alguna parte de esta célula. Se cree que esta sería una posible hipótesis acerca de la reproducción sexual, porque acá estamos hablando de dos individuos y que básicamente están teniendo un intercambio de información genética o de material genético. Por lo tanto, esta sería una de las hipótesis y como les dije, las bacterias lo realizan y a esto se le llama conjugación bacteriana. A las bacterias también les sirve para pasar determinada información por medio de esos pilis, esas estructuras de las que les conté. Existen unos seres vivos llamados paramecios. Los paramecios son unos seres eucariotas, son unicelulares y viven en el agua. Los paramecios tienen cilios alrededor de toda la superficie de su cuerpo que le permiten justamente desplazarse en estos medios acuáticos donde vive. Los paramecios se pueden reproducir de manera asexual o también de manera sexual. Si lo hacen de manera asexual, tienen una vida más corta, pero si lo hacen de manera sexual, los científicos observaron que es como que el intercambio de información genética que ocurre entre ambos paramecios genera algo así como un rejuvenecimiento a la especie. Por lo tanto, los paramecios, que se reproducen de manera sexual tienen un tiempo de vida más prolongado que en el caso de aquellos que lo hacen de manera asexual. Esto tiene que ver, como les dije, con el rejuvenecimiento, que tiene que ver justamente con este intercambio de información, de ADN que existe entre estos dos unicelulares. Por último, tenemos dos casos particulares. Otra de las hipótesis que hablan sobre cómo se da este mecanismo de reproducción sexual o cómo llegamos a la reproducción sexual es un caso que se asemeja al canibalismo. Pero ojo, nosotros habíamos hablado en un momento sobre una teoría que era la teoría de la endosimbiosis, que seguramente ustedes se acuerdan. Y en esa teoría se acuerdan que se establecía una relación de ayuda mutua. Bueno, en este canibalismo del que estamos hablando pasa algo similar. Se cree que un individuo unicelular, obviamente, frente a una situación en donde no tiene alimentos, ingiere a otro de su misma especie.
Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que al ingerir a este otro ser vivo, se puede llegar a unir el núcleo de uno con el núcleo del otro. Esta unión es claramente un tipo de fecundación. Recordemos que la fecundación es la unión de los dos gametos. Por lo tanto, si dos unicelulares, uno introduce al otro dentro, que a eso se le llama fagocitosis, pero no lo come, pero sí fusionan sus núcleos, estamos hablando de una fecundación y se cree que de esta manera también se pudo haber dado comienzo a lo que es la reproducción sexual. Obviamente que en estos casos de lo que estamos hablando es que estos parásitos, por ejemplo unicelulares, se fagocitan unos a otros, pero ojo, viven en algunos casos como si fueran un organismo único. Esto quiere decir que entre ellos establecen una relación como de ayuda mutua en la que en realidad no muere ninguno de los dos, sino que los dos establecen una relación de simbiosis como les contaba. Pero vuelvo a repetir, en algunos casos lo que puede ocurrir es que se fusionen los núcleos de ambas células de estos parásitos, por lo tanto se cree que de esta manera se dio origen también a lo que sería la reproducción sexual. Último caso que tengo para contarles, resistencia a los parásitos. ¿A qué se refiere esto? Existen algunos seres vivos en donde se cree que esta reproducción sexual tiene que ver con la capacidad de sobrevivir o de resistir a ciertos parásitos. Hay una especie, por ejemplo, una babosa que vive en el agua dulce, que se reproduce de manera sexual cuando hay muchos parásitos en el medio en donde vive. Pero si en ese medio no hay justamente estos parásitos que pueden llegar a ocasionarle la muerte, se reproduce simplemente de manera asexual. Por lo tanto, otra de las hipótesis también que se plantea posible que dio lugar a la reproducción sexual tiene que ver con esta resistencia o capacidad de supervivencia. En este caso, como le pasa a esta babosa de agua dulce, tiene que ver con un medio plagado de parásitos, por lo tanto, para sobrevivir debe intercambiar su información genética con otro ser vivo, o si no es un medio que le sea hostil, en ese caso va a hacerlo de manera asexual.